Vivía en mi propio departamento en el barrio de Malasaña, en Madrid, un pequeño refugio que había construido con años de trabajo y sacrificio. Pero todo cambió cuando mi hijo Miguel decidió mudarse conmigo después de separarse de su primera esposa. Es temporal, mamá, me había dicho con esa sonrisa que heredó de su padre. Solo hasta que encuentre algo mejor o temporal. Esa palabra se convirtió en mi enemiga silenciosa al principio. Todo parecía normal. Miguel llegaba cansado del trabajo. En la empresa de construcción, cenábamos juntos viendo las noticias en la televisión de la sala. Y por las noches yo escuchaba sus conversaciones telefónicas desde mi habitación. Hablaba con alguien en voz baja. Susurraba promesas de futuro que no alcanzaba a comprender completamente en TV. En octubre, cuando apareció Elena. Mamá, quiero presentarte a alguien especial, me dijo Miguel una tarde lluviosa, mientras yo preparaba lentejas en la cocina. Sus ojos brillaban con una luz que no veía desde hacía años. Elena era una mujer de 35 años, rubia, con ojos verdes que me escrutaron desde el primer momento, con una mezcla de curiosidad y evaluación. Trabajaba como administrativa en una clínica dental del centro de Madrid y vestía siempre de manera impecable, como si cada día fuera una entrevista de trabajo. Encantada de conocerla, Carmen, me dijo aquella primera tarde, extendiendo una mano perfectamente manicurada. Su apretón fue firme pero frío. Como el metal de una puerta cerrada durante las primeras semanas, Elena visitaba el departamento 3 o 4 veces por semana. Siempre llegaba después de las 6 de la tarde, cuando yo había terminado de ordenar la casa y preparar la cena. Se sentaba en el sofá de la sala como si fuera suyo. Cruzaba las piernas y observaba cada detalle del lugar, con esos ojos verdes que parecían catalogar todo lo que veían. ¿Hace mucho que vives aquí, Carmen?, me preguntó una noche mientras cenábamos los tres. Compré este departamento hace 15 años, respondí, sirviendo más arroz en el plato de Miguel. Fue después de que murió mi esposo. Algo que fuera completamente mío. Elena asintió, pero su expresión no cambió. Era como si mi respuesta fuera un dato más en alguna ecuación mental que estaba resolviendo. Las visitas de Elena se hicieron más frecuentes. Pronto comenzó a quedarse a dormir los fines de semana. Y luego entre semana, yo notaba cómo se iba apropiando de los espacios, dejaba sus productos de belleza en el baño, colgaba su ropa en el armario de Miguel. Y poco a poco comenzó a reorganizar la cocina para que fuera más funcional. Carmen, ¿no te parece que sería mejor guardar las ollas en este cajón?, me preguntaba, moviendo mis utensilios de cocina sin esperar realmente una respuesta. Carmen, creo que deberíamos cambiar estas cortinas por algo más moderno, comentaba, mirando hacia las ventanas de la sala con gesto crítico. Carmen, ¿no crees que ya es hora de cambiar esa vajilla? Está muy anticuada, decía, señalando los platos que había comprado durante mis primeros años de matrimonio. En cada sugerencia venía, acompañada de una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miguel, absorto en su trabajo y en su nueva relación, parecía no darse cuenta del territorio que se estaba perdiendo en nuestra casa. En una noche de noviembre, mientras lavaba los platos después de la cena, escuché a Elena y Miguel hablando en voz baja en la sala. ¿Cuándo crees que podríamos tener nuestro propio espacio?, le preguntaba Elena pronto. Mi amor, pero sabes que la situación económica está difícil. El departamento de mi madre es cómodo, y tu madre está bien, Miguel, pero necesitamos privacidad e intimidad. No podemos construir una vida juntos, viviendo como huéspedes. Huéspedes, en esa palabra me atravesó como un cuchillo. En mi propia casa, en el departamento que había comprado con mi salario de secretaria después de años de ahorro, me habían convertido en una huésped. Dejé los platos en el fregadero y me dirigí a mi habitación, el corazón latiendo con una mezcla de indignación y tristeza. Desde mi ventana podía ver las luces de los otros departamentos del edificio, pequeños cuadros de vida iluminados en la oscuridad de la noche madrileña. Me pregunté cuántas otras mujeres como yo estarían en situaciones similares, sintiéndose extrañas en sus propios hogares durante los días siguientes. Noté cambios más sutiles pero más profundos. Elena comenzó a hacer comentarios sobre mis rutinas diarias. Carmen, ¿siempre tienes que ver las noticias tan alto? Es que estoy tratando de relajarme, me dijo una tarde mientras yo veía el telediario en la televisión de la sala. Carmen, ¿podrías hacer menos ruido en la cocina por las mañanas? Es que me despiertas muy temprano, me comentó otra mañana, cuando yo preparaba mi desayuno a las 7, la hora a la que había desayunado durante los últimos 15 años. Carmen, creo que deberíamos organizar mejor los horarios de la casa. Quizás podrías usar el baño principal más temprano, para que Miguel y yo tengamos más tiempo por las mañanas. Me sugirió un domingo, como si fuera la cosa más natural del mundo. En cada comentario era razonable por sí solo,
pero juntos formaban un patrón que me quitaba el aliento. Poco a poco, Elena estaba redefiniendo las reglas de mi propia casa, convirtiéndome en una extraña en el lugar que había sido mi refugio durante tantos años. A Miguel parecía ajeno a todo esto. Llegaba cansado del trabajo, cenaba lo que yo había preparado, se duchaba y se iba a dormir. Los fines de semana salía con Elena a pasear por el Retiro o a almorzar en algún restaurante del centro. Yo quedaba sola en el departamento, organizando y limpiando, preparando comida que cada vez compartía menos con ellos en una tarde de diciembre. Mientras organizaba los papeles en mi escritorio, encontré los documentos de compra del departamento. Los saqué de la carpeta y los examiné con cuidado, como si fuera la primera vez que los veía. Ahí estaba mi nombre, Carmen Rodríguez Mendoza, como única propietaria del inmueble. Ahí estaba mi firma, mi identificación, la fecha de compra. 15 de marzo de 2009, recordé aquel día como si fuera ayer. Había ido sola a la notaría, vestida con mi mejor traje azul marino, nerviosa pero decidida. El notario, un hombre mayor, con gafas gruesas, me había preguntado si estaba segura de que quería comprar el departamento sin un copropietario. Es mío. Le había respondido con una seguridad que me sorprendió a mí misma. Lo voy a pagar con mi propio dinero, con mi propio trabajo, Ann. Y así había sido. Durante 5 años había pagado religiosamente la hipoteca, sin faltar un solo mes, sin pedir ayuda a nadie. Cada pago era una pequeña victoria, una afirmación de mi independencia después de tantos años de dependencia económica durante mi matrimonio. Guardé los documentos en el cajón de mi escritorio, pero algo había cambiado en mí. Una de determinación había comenzado a germinar en mi pecho. Esa noche, durante la cena, Elena hizo un comentario que me heló la sangre. Carmen, Miguel y yo hemos estado hablando sobre nuestros planes para el próximo año, dijo, cortando delicadamente un trozo de pollo. Creemos que sería bueno para todos si tú consideraras la posibilidad de mudarte a un lugar más pequeño, algo más acorde con tus necesidades. Miguel me miró con una expresión incómoda, pero no dijo nada. Siguió comiendo en silencio, evitando mi mirada. ¿Más acorde con mis necesidades?, repetí, dejando el tenedor sobre el plato. Sí, bueno, continuó Elena, como si estuviera explicando algo obvio. Este departamento es bastante grande para una sola persona, y nosotros estamos pensando en formar una familia pronto. El espacio, Elena, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Este es mi departamento. Yo lo compré, yo lo pago, y yo decido quién vive aquí. Por primera vez desde que la conocía, Elena pareció sorprendida. Sus ojos verdes se fijaron en mí con una intensidad diferente, como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. Dijo después de un momento, claro, no entiendo, pero esperaba que pudiéramos llegar a algún acuerdo que funcionara para todos. Miguel finalmente levantó la vista y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había algo de disculpa en sus ojos, pero también algo de expectativa, como si esperara que yo fuera la que cediera, como siempre había hecho. Vamos a hablar de esto más tarde, murmuró, mirando alternativamente a Elena y a Miam, pero yo sabía que no había mucho más que hablar. Las líneas habían sido trazadas, los territorios habían sido definidos. Elena quería mi departamento, Miguel quería complacer a Elena, y yo quería recuperar mi hogar en esa noche, acostada en mi cama, mirando hacia el techo mientras escuchaba las voces susurrantes de Miguel y Elena en la habitación de al lado. Supe que mi vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. No sabía exactamente cómo, pero algo en mi interior se había despertado después de meses de dormitar. Tenía 62 años. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había criado a mi hijo como madre soltera. Había trabajado durante décadas para comprar mi independencia. No iba a permitir que nadie me la quitara ahora. La tormenta que se avecinaba sería intensa, pero yo estaba lista para enfrentarla. Los días siguientes a aquella conversación durante la cena transcurrieron en una atmósfera de tensión silenciosa. Elena no volvió a mencionar directamente el tema de mi mudanza, pero comenzó a comportarse de manera diferente. Ya no me preguntaba sobre los cambios que quería hacer en la casa. Simplemente los hacían un martes por la mañana cuando regresé de hacer la compra en el mercado de San Ildefonso. Encontré que había movido todos mis libros de la estantería de la sala a una caja en el rincón. Pensé que sería mejor tener más espacio para nuestras cosas, me explicó cuando le pregunté, señalando hacia unas revistas de decoración que había colocado donde antes estaban mis novelas de Isabel Allende y mis libros de cocina. Esos libros son míos, Elena, le dije.
manteniendo la calma pero sintiendo como la rabia se acumulaba en mi estómago. Por supuesto, Carmen. Nadie dice que no lo sean. Solo pensé que estarían mejor organizados en tu habitación. Mi habitación. Como si el resto de la casa ya no fuera mío. Esa misma tarde, mientras preparaba gazpacho para la cena, Elena entró en la cocina con una actitud diferente. Se apoyó contra la encimera y me observó trabajar durante varios minutos sin decir nada. Carmen, dijo finalmente, creo que tenemos que hablar con sinceridad. Dejé de picar tomates y la miré. Su expresión era seria, pero había algo calculado en sus ojos verdes que me puso en alerta. Miguel y yo nos vamos a casar el próximo año, continuó. Queremos empezar una familia, queremos construir algo juntos, pero no podemos hacerlo viviendo en casa de su madre. Esta no es la casa de su madre, respondí, limpiándome las manos con un trapo de cocina. Esta es mi casa. Yo soy la propietaria. ¿Sí? Claro, dijo Elena, pero su tono sugería que eso era un detalle menor. Pero entiende nuestra situación. Somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante. Tú ya has vivido, ya has tenido tu familia, tu matrimonio. Ahora es nuestro turno. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Ya he vivido?, repetí, sintiendo como mi voz se elevaba involuntariamente. No quiero decir que, comenzó Elena, pero la interrumpí. ¿Sabes qué, Elena? Tienes razón. Ya he vivido. He vivido lo suficiente para saber que este departamento es mío y que nadie me va a echar de él. He vivido lo suficiente para no dejarme manipular por una niña de 35 años que cree que el mundo gira alrededor de ella. Elena se enderezó y su expresión cambió completamente. La máscara de dulzura se desplomó, revelando algo mucho más. Mira, Carmen, dijo, y su voz se volvió fría como el hielo. Puedes ponerte difícil si quieres, pero al final Miguel tendrá que elegir. Y no creo que sea muy difícil saber qué va a elegir. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy diciendo la verdad. Miguel me ama. Conmigo. Quiere tener hijos conmigo. ¿Realmente crees que va a elegir a su madre sobre su futuro? Antes de que pudiera responder, Miguel entró en la cocina. Inmediatamente notó la tensión en el ambiente. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando alternativamente a Elena y a mí. Nada, amor, respondió Elena, volviendo a su tono dulce, como si fuera un interruptor que podía activar a voluntad. Carmen y yo solo estábamos hablando sobre el futuro. Miguel me miró con una expresión que mezclaba preocupación y molestia. Mamá, espero que no estés haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Haciendo qué más difícil, Miguel?, pregunté. ¿Defender mi propio hogar? Este no es solo tu hogar, mamá, es donde vivo también. Es donde Elena va a vivir también. Elena puede vivir donde quiera, dije, sintiendo como mi voz temblaba de emoción. Pero no puede echarme de mi propia casa. A nadie te está echando, intervino Elena. Solo estamos sugiriendo que quizás sería mejor para todos si encontraras un lugar más apropiado para tu etapa de vida. ¿Mi etapa de vida?, repetí, incrédula. Sí, bueno, continuó Elena, ignorando mi tono. Eres una mujer mayor, vives sola, no necesitas tanto espacio. Sería más lógico que buscaras algo pequeño, quizás cerca de otras personas de tu edad, otras personas de mi edad. Y entonces comprendí completamente lo que Elena estaba sugiriendo. ¿Te refieres a una residencia de ancianos? No necesariamente, dijo Elena, pero su silencio posterior confirmó exactamente lo que había estado pensando. A Miguel no dijo nada. Se quedó ahí parado, mirando hacia el suelo, como si esperara que la conversación terminara sola. Miguel, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. ¿Tú también piensas que debería ir a una residencia de ancianos? Mamá, no es eso, murmuró, aún sin mirarme a los ojos. Es solo que, Elena, tiene razón. Necesitamos nuestro espacio. ¿Necesitamos privacidad? ¿Privacidad?, repetí. ¿En mi casa? Mamá, por favor, dijo Miguel, y por primera vez me miró directamente. ¿No puedes intentar entender nuestra situación? ¿Entender qué situación, Miguel? Entender qué. ¿Quieres que abandone mi hogar para que tu novia pueda jugar a las casitas? No hables así de Elena, explotó Miguel, y el volumen de su voz me sorprendió. Es la mujer con la que me voy a casar. Va a ser mi esposa, y yo soy tu madre, respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Soy la mujer que te crió, que trabajó día y noche para darte una educación, que compró esta casa para tener un hogar para los dos. Mamá, ya no tengo 5 años, dijo Miguel, y su voz se volvió cruel de una manera que nunca había escuchado antes. Ya no necesito que me cuides. Ya no necesito que me protejas. Lo que necesito es que me dejes vivir mi vida.
¿Vivir tu vida en mi casa? No es de casa, gritó Miguel, y las palabras salieron de su boca como proyectiles. Es una casa donde todos vivimos. Una casa donde todos tenemos derechos. Miguel, dije, tratando de mantener la calma. Esta casa está a mi nombre. Yo la compro. Yo la pago. Yo. Ya sabemos que la compraste, me interrumpió, y su cara se había puesto roja de frustración. Ya sabemos que tienes los papeles, pero eso no significa que puedas controlar nuestras vidas. ¿Controlar sus vidas? Repetí. ¿Incrédula? ¿Cómo estoy controlando sus vidas? Negándote a ser razonable, intervino Elena, con una voz que mantenía la calma, pero que ocultaba algo más oscuro. Negándote a pensar en lo que es mejor para todos. ¿Y qué es mejor para todos, Elena? Pregunté, girándome hacia ella. Que Miguel y yo podamos empezar nuestra vida juntos sin tener que lidiar con complicaciones innecesarias. ¿Complicaciones innecesarias? Repetí, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. ¿Eso soy yo? Una complicación. Carmen, por favor, dijo Elena, pero esta vez su voz tenía un tono de impaciencia que no había mostrado antes. No te hagas la víctima. Sabes perfectamente lo que quiero decir. No, Elena, dije, y mi voz se volvió más firme. No sé lo que quieres decir. ¿Por qué no me lo explicas claramente? Elena me miró durante un momento largo, como si estuviera evaluando si valía la pena continuar con las sutilezas. ¿Está bien?, dijo finalmente. Te lo voy a decir claramente. Eres una mujer mayor que vive sola y que se aferra a su hijo, porque no tiene nada más en su vida. Eres una mujer que usa la propiedad de esta casa como una forma de controlar a Miguel, de mantenerlo atado a ti. Eres una mujer que no puede aceptar que su hijo ha crecido y que ya no te necesita. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Miguel no dijo nada, no me defendió, no protestó, simplemente se quedó ahí parado, mirando hacia el suelo. ¿Eso es lo que piensas, Miguel?, pregunté, y mi voz sonó extrañamente tranquila. ¿Eso es lo que piensas de tu madre? Miguel levantó la vista y me miró con una expresión que era mezcla de culpa y resentimiento. Mamá, dijo, a veces, sí siento que me hace sentir culpable por querer tener mi propia vida. Sus palabras me atravesaron como un puñal. Durante un momento, no pude respirar. Mayer a mi hijo, este hombre de 40 años, que había crecido en esta casa, que había celebrado todos sus cumpleaños en esta mesa, que había llorado en mis brazos cuando se divorció de su primera esposa, y no lo reconocí. Entiendo, dije. Finalmente, entiendo perfectamente. Mamá, comenzó Miguel, pero levanté la mano para detenerlo. No, dije, y no digas nada más. Creo que ya han dicho suficiente. Salí de la cocina y me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama y me quedé mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Madrid se extendía ante mí, millones de personas viviendo sus vidas, enfrentando sus propias batallas, tomando sus propias decisiones. Desde la cocina, llegaban voces susurrantes. Miguel y Elena estaban hablando, probablemente planeando su próximo movimiento, probablemente decidiendo cuándo y cómo deshacerse de mí, pero algo había cambiado en mí durante esa conversación. La herida que habían causado sus palabras era profunda, pero también había despertado algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Una determinación que no había sentido desde que compré esta casa. Desde que decidí que iba a construir mi propia vida, después de la muerte de mi esposo, fui hasta mi escritorio y saqué los documentos de la casa. Los examiné cuidadosamente, leyendo cada línea, cada cláusula, cada detalle legal. Después busqué en mi agenda el teléfono de Roberto Sánchez, el abogado que había manejado la compra del departamento 15 años atrás. A mañana lo llamaría. Necesitaba entender exactamente cuáles eran mis derechos como propietaria, qué opciones tenía, cómo podía proteger lo que era mío, porque una cosa había quedado clara después de la conversación de esta noche: Ana Elena no iba a parar hasta conseguir lo que quería. Y lo que quería era mi casa, mi hogar, mi refugio. Pero lo que Elena no sabía era que Carmen Rodríguez Mendoza no era la mujer mayor e indefensa que ella creía. Era una mujer que había luchado por cada cosa que tenía, que había sobrevivido a pérdidas y traiciones, que había construido una vida desde cero, y no iba a permitir que nadie me la quitara. A la mañana siguiente amaneció gris y fría, como tantas otras en Madrid durante el invierno, pero esta vez el clima exterior parecía reflejar perfectamente el ambiente que se respiraba dentro de mi departamento. Miguel se había levantado temprano para ir al trabajo, y Elena se había quedado para tomar el desayuno. Cuando entré en la cocina, la encontré sentada a la mesa,
hojeando las páginas de una revista inmobiliaria. Buenos días, Carmen, me dijo sin levantar la vista. Espero que hayas dormido bien. He dormido, respondí, dirigiéndome directamente. Alec no estaba de humor para conversaciones superficiales. He estado pensando en lo que hablamos ayer, continuó Elena, señalando hacia la revista. Mira, he encontrado algunas opciones realmente interesantes para ti. Hay apartamentos muy bonitos cerca del centro, perfectos para una sola persona. Miré por encima de su hombro y vi varios anuncios marcados con un círculo rojo. Pequeños, todos considerablemente más baratos que el valor de mi departamento. ¿Ya estás buscando casa para mí?, pregunté, sirviendo café en mi taza. Solo estoy tratando de ayudar, respondió Elena, y su tono era el de alguien que habla con un niño pequeño. Sé que puede ser abrumador buscar un lugar nuevo a tu edad, a mi edad, repetí, sentándome frente a ella. Dime, Elena, ¿cuántos años crees que tengo? Bueno, no sé exactamente, dijo Elena, claramente incómoda con la pregunta. 60 y algo. Supongo en 62, dije. 62 años. ¿Te parece muy mayor? No, claro que no, respondió Elena, pero su expresión sugería lo contrario. Anne, es solo que, bueno, es una edad en la que la gente normalmente empieza a pensar en simplificar su vida. ¿Simplificar mi vida mudándome de mi propia casa? Carmen, dijo Elena, cerrando la revista y mirándome directamente, sé que esto es difícil para ti, pero tienes que entender que Miguel y yo tenemos planes serios. ¿Qué tipo de planes? Queremos casarnos en junio, dijo Elena, y una sonrisa apareció en su rostro. Ya hemos empezado a organizar la boda. Será en una finca cerca de Toledo, un lugar precioso que encontramos el mes pasado. ¿Y dónde van a vivir después de la boda?, pregunté, aunque ya conocía la Aquí, dijo Elena, como si fuera obvio. Este departamento es perfecto para nosotros. Tiene el tamaño ideal para una pareja joven. Y la ubicación es fantástica. ¿Y dónde se supone que voy a vivir yo? Carmen, mira, dijo Elena, abriendo, nuevamente, la revista. Este apartamento está en Chambery, muy cerca de aquí. Tiene una habitación, una cocina pequeña pero funcional, y el precio es muy razonable. Miré el anuncio que me señalaba, un apartamento diminuto en un edificio viejo, con una foto que mostraba una habitación que no era ni la mitad del tamaño de mi actual dormitorio. ¿Y se supone que tengo que sentirme agradecida por esta oportunidad?, pregunté. Que tienes que ser realista, respondió Elena, y por primera vez su máscara de paciencia se resquebrajó ligeramente. Carmen, tú vives sola. No necesitas 3 habitaciones, 2 baños, una cocina enorme. No necesitas todo este espacio. Quion, decide lo que necesito, Elena. Tú, la lógica lo decide, dijo Elena, y su voz se volvió más firme. Una mujer sola de 62 años no necesita el mismo espacio que una pareja joven que quiere formar una familia, dije, dejando mi taza de café sobre la mesa. Ahora entiendo, esto no es sobre necesidades, esto es sobre prioridades. Y según tú, las prioridades de una pareja joven son más importantes que las de una mujer sola de 62 años. No estoy diciendo eso, protestó Elena, pero su expresión me decía que era exactamente lo que estaba diciendo. ¿Sabes qué, Elena?, dije, levantándome de la mesa. Creo que ya es hora de que sepas algunas cosas. Fui hasta mi habitación y regresé con los documentos de la casa. Los extendí sobre la mesa frente a Elena. Esto, dije, señalando hacia los papeles, es la escritura de este departamento. Aquí está mi nombre como única propietaria. Aquí está la fecha de compra, marzo de 2009. Aquí está el valor que pagué, an 180.0 euros. Elena miró los documentos, con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Sabes cuánto vale este departamento ahora?, continué. He hecho algunas consultas. El valor actual está alrededor de los 280.0 euros. 100.000 euros más de lo que pagué. Carmen, comenzó Elena, pero la interrumpí. ¿Sabes cómo conseguí el dinero para comprarlo? Trabajé durante 30 años como secretaria en una empresa de seguros. 30 años levantándome todos los días a las 6 de la mañana, tomando 3 metros diferentes para llegar a la oficina, soportando jefes que me trataban como si fuera invisible. Elena no dijo nada, pero su expresión se había vuelto más atenta. Durante mi matrimonio, continué, nunca tuve dinero propio. Todo estaba a nombre de mi esposo. Cuando me di cuenta de que no tenía nada que fuera realmente mío, nada, ni siquiera la casa donde había vivido durante 20. No sabía qué, comenzó Elena,
pero no la dejé terminar. Así que decidí que eso nunca me volvería a pasar. Decidí que iba a tener algo que fuera completamente mío, algo que nadie pudiera quitarme nunca. Y ese algo es este departamento. Carmen, dijo Elena, y su voz sonaba diferente, menos segura. Entiendo que este lugar tenga valor sentimental para ti, pero, ¿valor sentimental? Repetí, sintiendo como mi voz se elevaba. ¿Crees que esto es solo sentimentalismo? Bueno, dijo Elena, claramente tratando de encontrar las palabras correctas. Es natural que te sientas apegada a Elena, dije, interrumpiéndola nuevamente. Este departamento no es solo mi hogar, es mi seguridad, es mi independencia, es la prueba de que puedo cuidarme a mí misma, es la diferencia entre ser una mujer autónoma y ser una carga para otros. Nadie está diciendo que seas una carga, dijo Elena, pero su voz carecía de la convicción de antes. No, pregunté. Entonces, ¿qué soy, Elena? ¿Qué soy exactamente en esta ecuación que tienes en tu cabeza? Elena se quedó en silencio durante un momento, mirando hacia los documentos sobre la mesa a Neres, la madre de Miguel. Dijo finalmente, eres una mujer que ha hecho mucho por su hijo y que merece respeto, pero no merezco quedarme en mi propia casa. Carmen, dijo Elena, y por primera vez desde que la conocía, su voz sonaba genuinamente incómoda. No es que no merezcas quedarte, Anne, es que las circunstancias han cambiado. ¿Qué circunstancias? Miguel y yo estamos enamorados. Queremos construir una vida juntos. Queremos tener hijos. ¿Y por qué no pueden hacer todo eso en otro lugar? Porque este lugar es perfecto, dijo Elena. Y su voz recuperó algo de su firmeza anterior. Porque está en el centro de Madrid, porque tiene el tamaño perfecto, porque la ubicación es ideal para nuestros trabajos. Podemos ir andando al trabajo, al supermercado, al parque, hay metro cerca, farmacias, todo. No podríamos permitirnos algo así en esta zona con nuestros sueldos, no sin hipotecar nuestro futuro. Hizo una pausa brief, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. ¿Y por qué es gratis? Pregunté. Enarcando una ceja en Elena, se sonrojó al instante. No respondió de inmediato. Sus manos, antes firmes sobre sus rodillas, ahora jugaban nerviosamente con el borde de su blusa. Fue ese gesto, más que cualquier palabra, lo que confirmó mi sospecha. No es eso, murmuró finalmente, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado antes. ¿No es eso? Repetí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Elena, dime la verdad, ¿cuánto están pagando de alquiler aquí? No pagamos alquiler, admitió al cabo de unos segundos de silencio. Pero ayudamos con los gastos de la casa. ¿Qué gastos? Pregunté, apoyando los codos sobre las piernas y mirándola fijamente. Sé específica, por favor. Bueno, compramos comida a veces. Pagamos alguna factura de luz, de gas, cosas así. Miguel se encarga de eso. ¿Cuánto? Insistí. Mi voz era baja pero precisa, como una cuchilla afilada. ¿Cuánto exactamente han contribuido ustedes en estos meses? Elena dudó. Miro Haisha. Otro lado Anne se aclaró la garganta. No sé exactamente, dijo al fin. Anne Miguel maneja esas cosas. Yo colaboro con lo que puedo. Compramos lo que hace falta. No llevamos un control. ¿No llevan un control? Repetí, casi con incredulidad. Viven en una casa que no es suya, no pagan alquiler, y tampoco saben cuánto están gastando. No es eso, volvió a decir Elena, con voz más baja aún. Elena, dije, apoyándome en el respaldo del sillón, sintiendo el peso de mis propios años en la espalda, pero sin perder ni un ápice de mi firmeza. Los gastos mensuales de este departamento son aproximadamente 400 euros. Eso incluye la comunidad, el gas, la luz, el agua, el teléfono, internet. Miguel te ha dicho que pagan 400 euros al mes. ¿Te ha explicado cuánto cuesta realmente vivir aquí? Elena negó con la cabeza lentamente, con una expresión que se debatía entre la vergüenza y la irritación contenida. Entonces dime, continué, sin levantar la voz, pero dejando que cada palabra se asentara con peso. ¿De verdad crees que ir una vez por semana al supermercado y traer una bolsa con yogures y pan justifica quedarte en un departamento en pleno centro de Madrid? Un lugar que yo compré, que yo mantengo, donde yo pago cada factura, cada impuesto, cada reparación. Elena abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Finalmente, la cerró. Me miró por primera vez en mucho rato, y esta vez no había soberbia en su mirada, sino algo que se parecía peligrosamente a incomodidad, o quizás vergüenza. El silencio también es una respuesta, Elena, dije al fin,
recostándome en el sillón con los documentos aún en mi regazo. Y el tuyo dice más de lo que cualquier palabra podría decir. Elena no respondió, pero su silencio fue respuesta. Suficiente. ¿Sabes cuánto costaría alquilar un departamento como este en Malasaña? Continué, entre 1.2 y 1.5 euros al mes. Así que no me vengas con que esto no es sobre dinero. Carmen, dijo Elena, y su voz se volvió defensiva. No somos unos aprovechados. Genuinamente, queremos ayudar. ¿Ayudar? ¿Con qué? ¿Con echarme de mi propia casa? Nadie te está echando, exclamó Elena, y por primera vez levantó la voz. Estamos tratando de encontrar una solución que funcione para todos. Una solución que funcione para todos. Repetí. Oh, ¿una solución que funcione para ustedes? ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Elena, y inmediatamente se dio cuenta de lo que había dicho. La diferencia, dije, poniéndome de pie, es que ustedes son dos personas que han decidido que sus deseos son más importantes que los derechos de una tercera persona. La diferencia es que ustedes están tratando de tomar algo que no les pertenece y hacer que parezca que están haciendo un favor. Carmen, por favor, dijo Elena, y ahora su voz sonaba casi suplicante. Trata de entender nuestra posición. ¿Qué posición?, pregunté. La posición de dos adultos que quieren vivir gratis en un departamento que no es suyo. No es así, protestó Elena. Es mucho más complicado que eso. ¿Sí? ¿Cómo es entonces? Elena se quedó en silencio durante un momento, claramente luchando con sus pensamientos. Miguel ha vivido aquí toda su vida, dijo finalmente. Este lugar es su hogar tanto como el tuyo. Miguel vivió aquí cuando era niño. Corregí. Cuando era mi responsabilidad. Después se fue, se casó, vivió su propia vida. ¿Y ahora ha vuelto temporalmente? Preguntó Elena. ¿Eso es lo que crees? Eso es lo que Miguel me dijo cuando llegó. Carmen, dijo Elena, y su expresión se volvió más seria. Miguel no tiene intención de irse. Nutka, sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Quiero decir que, desde el momento en que Miguel se separó de su primera esposa, el plan siempre fue quedarse aquí, conmigo permanentemente. Pero me dijo que era temporal. Te dijo lo que necesitabas escuchar para no oponerte, dijo Elena, y su honestidad brutal me quitó el aliento. Sabía que si te decía la verdad desde el principio, habrías puesto objeciones. ¿Y tú sabías esto desde el principio? Por supuesto que lo sabía, dijo Elena. Miguel me lo explicó todo cuando comenzamos a salir. Me dijo que su madre tenía una casa grande, que había espacio para todos, que sería una situación perfecta hasta que pudiéramos hacerse cargo del lugar. Repetí, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Carmen, dijo Elena, y su voz se volvió más suave, casi comprensiva. Tienes que entender que esto no es personal. Es solo un práctico. ¿Práctico? ¿Sí? Tú no vas a vivir para siempre. Eventualmente, este departamento va a ser de Miguel de todas maneras. Estamos solo. Acelerando el proceso, el silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Miré a Elena, a esta mujer que había entrado en mi vida apenas unos meses atrás, y comprendí que había estado completamente ciega a la realidad de la situación. ¿Miguel piensa igual?, pregunté, y mi voz sonó extrañamente calmada. Miguel, piensa que es hora de que seas realista sobre tu futuro, dijo Elena. Piensa que es hora de que aceptes que ya no eres joven, que ya no puedes cuidar de ti misma como antes. ¿Yo no puedo cuidar de mí misma? Carmen, mira a tu alrededor. Vives, sola, no tienes pareja, no tienes muchos amigos. ¿Qué va a pasar si te enfermas? ¿Qué va a pasar si tienes un accidente? Eso no es asunto tuyo, dije, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi interior. Se convierte en asunto nuestro cuando tenemos que lidiar con las consecuencias, respondió Elena. Miguel está constantemente preocupado por ti, constantemente sintiéndose culpable por no estar aquí todo el tiempo. ¿Culpable por qué? Por no cuidarte como debería, por no estar aquí, por si necesitas algo, por no ser el hijo perfecto que tú esperas que sea. Yo nunca he esperado que Miguel sea perfecto, protesté. No, preguntó Elena, y su expresión se volvió más aguda. ¿Nunca has hecho comentarios sobre sus exparejas? ¿Nunca has criticado sus decisiones? ¿Nunca has hecho que se sienta mal por no visitarte lo suficiente? Sus preguntas me golpearon como proyectiles por caray una. Tenía un grano de verdad que no quería reconocer. Eso es diferente, murmuré. ¿Diferente cómo?, insistió Elena. Carmen, Miguel tiene 40 años, 40 acos. ¿No crees que ya es hora de que tenga su propia vida sin tener que preocuparse constantemente por su madre? Preocuparse,
¿Por mí le causa problemas?, pregunté. Y mi voz se quebró ligeramente. Le causa estrés, dijo Elena. Le causa ansiedad. ¿Le causa problemas en sus relaciones? ¿Problemas contigo? Problemas con todas sus relaciones, dijo Elena. ¿Crees que es coincidencia que su primer matrimonio no funcionara? ¿Crees que es coincidencia que le costara tanto trabajo encontrar una pareja estable? ¿Estás diciendo que soy responsable de sus problemas matrimoniales? Estoy diciendo que Miguel nunca ha podido establecer límites saludables contigo, dijo Elena. Estoy diciendo que siempre ha sentido que tiene que elegir entre su felicidad y tu felicidad, y ahora ha elegido construir una vida conmigo, dijo Elena. Una vida que no incluye vivir bajo la sombra de su madre. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Me quedé ahí, sentada, mirando hacia esta mujer que había desmontado sistemáticamente todo lo que creía sobre mi relación con mi hijo. ¿Y si me niego a irme?, pregunté finalmente. Entonces las cosas se van a poner muy difíciles para todos, dijo Elena. Especialmente para ti. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la realidad, respondió Elena. Si te niegas a cooperar, si insistes en hacer esto difícil, Miguel va a tener que tomar decisiones difíciles. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones sobre su futuro, decisiones sobre si quiere pasar el resto de su vida lidiando con una madre que no puede aceptar que ya no es el centro de su mundo. Y si decide que no quiere lidiar conmigo, entonces supongo que tendrás que encontrar otra manera de vivir, dijo Elena. Y su voz se volvió fría como el hielo, porque Miguel no va a sacrificar su futuro por complacerte. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida continuaba como siempre. Las personas caminaban por las calles, los coches pasaban, los niños iban camino a la escuela. Todo parecía normal, pero mi mundo se había desmoronado completamente en el espacio de una conversación. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Elena?, dije sin voltearme hacia ella. ¿Qué? ¿Que realmente crees que tienes derecho a mi casa, aunque realmente crees que tus planes son más importantes que mi vida? ¿Que realmente crees que por el simple hecho de ser joven y estar enamorada, mereces más que yo? Carmen, comenzó Elena, pero la interrumpí. Y lo más triste es que mi hijo te ha permitido creer eso, continué. Que mi hijo, al que crié, al que eduqué, al que enseñé a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, te ha permitido creer que está bien echar a su madre de su propia casa. Miguel no te está echando, dijo Elena, pero su voz sonaba menos convincente que antes. No, pregunté, volteándome hacia ella. Entonces, ¿qué está haciendo? Elena no respondió inmediatamente. Se quedó ahí sentada, mirando hacia la revista inmobiliaria que había traído para mostrarme. Apartamentos diminutos donde podría vivir como una refugiada de mi propia vida. Te está dando la oportunidad de hacer lo correcto, dijo finalmente. ¿Y qué es lo correcto según ustedes? Aceptar que las cosas han cambiado. Aceptar que ya no eres la persona más importante en la vida de Miguel. Aceptar que es hora de que hagas a un lado y les permitas a otros ser felices. ¿Y mi felicidad qué? Tu felicidad, dijo Elena, y su voz se volvió cortante. No puede depender de controlar la vida de tu hijo. Controlar su vida. Repetí. ¿Cómo estoy controlando su vida? Manteniéndolo atado a ti, haciéndolo sentir culpable por querer independizarse, usando esta casa como una cadena que lo mantiene cerca de ti. Esta casa, dije, sintiendo como mi voz se volvía más fuerte. Es mi hogar, mi propiedad, mi refugio. No es una cadena, Elena. Es mi vida. Entonces, tal vez es hora de que encuentres una nueva vida, dijo Elena, y su máscara de paciencia finalmente se desplomó por completo. Porque esta vida, esta casa, esta situación ya no funciona para nadie más que para ti. Nadie más que para mí, nadie más que para ti, confirmó Elena. Miguel no es feliz viviendo aquí. No es feliz sintiendo que tiene que cuidarte. No es feliz sintiendo que no puede tener privacidad con su pareja. No es feliz sintiendo que está viviendo en el pasado, en lugar de construir su futuro. White heirs, yo soy su futuro, dijo Elena, y su voz se volvió triunfante. Yo soy la mujer con la que va a casarse, con la que va a tener hijos, con la que va a envejecer. Tú eres su pasado. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Me quedé ahí parada, mirando hacia esta mujer que había entrado en mi vida y había logrado convertir todo lo que creía verdadero en una mentira. ¿Sabes qué, Elena?, dije finalmente, y mi voz sonaba extrañamente tranquila. Tienes razón en una cosa. ¿En qué? Es hora de que las cosas cambien, dije. Es hora de que alguien en esta casa sea completamente honesto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dije,
caminando hacia la mesa y recogiendo los documentos de la casa. Que ya es hora de que Miguel y tú sepan exactamente dónde están parados. ¿Dónde estamos parados? Están parados en mi casa, dije, mirándola directamente a los ojos en mi propiedad. ¿Como invitados? Invitados que han sobrepasado los límites de la hospitalidad. Carmen, dijo Elena, y por primera vez desde que comenzó la conversación. Su voz sonaba nerviosa. No hagas algo de lo que te puedas arrepentir. ¿Cómo qué? ¿Cómo echar a tu propio hijo de tu casa? Echar a mi hijo, repetí, y una sonrisa amarga apareció en mi rostro. Elena, yo no voy a echar a mi hijo, pero tampoco voy a permitir que me eche a mí. ¿Qué significa eso? Significa, dije, guardando los documentos en el sobre, que cuando Miguel regrese del trabajo esta noche, los tres vamos a tener una conversación muy interesante. Una conversación donde finalmente se van a poner todas las cartas sobre la mesa. Carmen, dijo Elena, y ahora su voz sonaba definitivamente preocupada. No creo que eso sea una buena idea. ¿Por qué no? ¿Porque Miguel no va a elegirte a ti? No, dijo Elena, y su voz recuperó algo de su confianza anterior. Va a elegirme, a mí va a elegir su futuro. Va a elegir la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida. ¿Puede ser? Dije, dirigiéndome hacia la puerta de la cocina. Pero va a tener que elegir en mi casa, bajo mis términos, con toda la información sobre la mesa. ¿Qué información? La información de que este departamento es mío. LA Information. De que ustedes han estado viviendo aquí gratis durante meses. La información de que han estado planeando echarme de mi propia casa desde el principio. Carmen, dijo Elena, levantándose de la mesa. Espera, Ann, podemos hablar de esto. Ya hemos hablado, dije, deteniéndome en la puerta. Why a horror is horror? De que hable con mi hijo. ¿Y si Miguel decide que ya no quiere vivir aquí? Preguntó Elena. Entonces será su decisión, respondí. Pero será una decisión que tome sabiendo toda la verdad. ¿Y si decide que ya no quiere tenerte en su vida? Entonces, dije, sintiendo como mi corazón se partía mientras pronunciaba las palabras, tendré que vivir con esa decisión también. Carmen, dijo Elena, y su voz se volvió casi suplicante. ¿No destruyas tu relación con Miguel por orgullo? ¿Orgullo? Repetí. ¿Crees que esto es orgullo? ¿Qué es entonces? Es supervivencia, dije. Es la diferencia entre vivir como una persona con dignidad y vivir como una refugiada en mi propia vida. Pero Miguel es tu hijo, insistió Elena. Es tu familia. Mi familia, dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. No me echaría de mi propia casa. Mi familia no me mentiría. Mi familia no me haría sentir como si fuera una carga. Carmen, comenzó Elena, pero levanté la mano para detenerla. La conversación terminó. Elena, dije, esta noche, cuando Miguel regrese, vamos a resolver esto de una vez por todas, y si no sale como esperas, entonces al menos sabré dónde estoy parada, respondí. Al menos sabré quién es realmente mi hijo. Salí de la cocina y me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama, temblando no de frío, sino de una mezcla de terror y determinación que no había sentido en años. En esta noche, mi vida cambiaría para siempre. Esta noche, finalmente sabría si mi hijo era el hombre que creía haber criado, o si era un extraño que llevaba su cara en esta noche. La verdad finalmente saldría a la luz. A las horas pasaron lentamente, hasta que escuché la llave de Miguel en la puerta. Eran las 6:30 de la tarde, su hora habitual de llegada. Desde mi habitación pude escuchar sus pasos en el pasillo, el ruido de sus llaves cayendo sobre la mesa de la entrada, el murmullo de voces cuando Elena se acercó a saludarlo. Quedé sentada en el borde de mi cama durante varios minutos, respirando profundamente, preparándome para lo que estaba por venir. Había ensayado mentalmente esta conversación docenas de veces durante el día, pero sabía que la realidad sería diferente. Sabía que cuando viera a Miguel, cuando mirara a los ojos al hijo que había criado, sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Finalmente, me levanté y salí de mi habitación. Miguel estaba en la cocina, sirviendo agua en un vaso, mientras Elena estaba parada cerca de la ventana. El ambiente era tenso, y era obvio que Elena ya le había contado algo sobre nuestra conversación matutina. Hola, mamá, dijo Miguel cuando me vio entrar, pero su voz sonaba cautelosa, como si estuviera pisando terreno peligroso. Hola, Miguel, respondí, manteniéndome calmada. ¿Podemos hablar? Los tres de Miguel intercambió una mirada con Elena, y pude ver la comunicación silenciosa que pasó entre ellos. Elena asintió ligeramente, como dándole permiso o valor para lo que estaba por venir. Claro, mamá, dijo Miguel, dejando el vaso sobre la encimera. Sentémonos en la sala. Nos dirigimos a la sala,
y cada uno tomó su lugar como si fuéramos actores en una obra de teatro que habíamos estado ensayando sin saberlo. Miguel se sentó en el sofá, Elena a su lado, y yo en el sillón individual que había sido mi lugar durante tantas tardes y noches. Mamá, comenzó Miguel. Elena me contó que tuvieron una conversación difícil esta mañana. ¿Eso te contó?, pregunté, mirando alternativamente a Miguel y a Elena. ¿Te contó también lo que me dijo? Me contó que hablaron sobre el futuro, dijo Miguel, evitando mi mirada. Sobre los planes que Elena y yo tenemos. ¿Qué planes, Miguel? Mamá, por favor, dijo Miguel, y su voz sonaba cansada. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Hacer qué más difícil? Esto, dijo Miguel, haciendo un gesto que abarcaba toda la sala. Esta situación, esta conversación. Miguel, dije, manteniendo mi voz calmada. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando llegaste aquí hace 3 meses? Mamá, ¿recuerdas? Insistía y me dijiste que sería temporal, que solo te quedarías hasta que encontraras algo mejor. Miguel se quedó en silencio, pero pude ver la incomodidad en su expresión. ¿Era verdad, Miguel? Pre-Gun, ¿o ya desde entonces sabías que querías quedarte permanentemente? Mamá, dijo Miguel, finalmente mirándome a los ojos. Las cosas cambiaron. Conocí a Elena. Nuestros planes cambiaron. Nuestros planes. Repetí. ¿O tus planes siempre incluyeron quedarte en mi casa? Esta casa es grande, dijo Miguel, y su voz se volvió defensiva. Hay espacio para todos. No entiendo por qué tiene que ser un problema. ¿No entiendes por qué es un problema?, pregunté, sintiendo cómo mi voz se elevaba involuntariamente. ¿No entiendes por qué podría ser un problema que me hayas mentido? No te mentí, protestó Miguel. Las circunstancias cambiaron. Miguel, dije, sacando los documentos de la casa de la carpeta que había traído conmigo. ¿Sabes quién es la propietaria de este departamento? Mamá, por favor, dijo Miguel, mirando hacia los documentos con expresión molesta. No necesitas sacar los papeles. Todos sabemos que la casa es tuya. Todos lo sabemos. Pregunté, porque esta mañana Elena me sugirió que me mudara a un apartamento más pequeño para dejarles espacio a ustedes. Elena no quiso decir. Comenzó Miguel, pero Elena lo interrumpió. Miguel, dijo Elena, y su voz era firme. No necesitas protegerme. Dije exactamente lo que pensaba. Miguel la miró con sorpresa, claramente no esperando que Elena fuera tan directa. ¿Qué pensabas exactamente?, preguntó Miguel, dirigiéndose a Elena. Pensaba que tu madre necesita aceptar que ya no es el centro de tu vida, dijo Elena. Sin vacilar, pensaba que necesita aceptar que tienes derecho a ser feliz con la mujer que amas. Elena, dijo Miguel, y su voz sonaba incómoda. No era necesario decirlo así. ¿Por qué no?, preguntó Elena. ¿Por qué tenemos que andar con rodeos? ¿Por qué tenemos que pretender que esta situación funciona para todos cuando claramente no es así? ¿No funciona para todos?, pregunté, mirando a Miguel. ¿No funciona para ti, Miguel? Miguel se quedó en silencio durante un momento largo, mirando hacia sus manos. Mamá dijo finalmente, es complicado. ¿Complicado cómo? Es complicado porque eres mi madre y te amo, pero también porque tengo derecho a tener mi propia vida. ¿Y tu propia vida no puede coexistir con la mía?, pregunté. De esta manera, dijo Miguel, y sus palabras me atravesaron como un puñal. No viviendo aquí, no sintiendo que tengo que cuidarte todo el tiempo, cuidarme. Repetí, ¿cuándo te he pedido que me cuides? No tienes que pedirlo, dijo Miguel, y su voz se volvió más agitada. Este implícito está en cada conversación, en cada decisión que tomo. Siempre tengo que pensar en cómo te va a afectar. ¿Y eso es malo? Es agotador, dijo Miguel, y la honestidad brutal de su respuesta me quitó el aliento. Es agotador sentir que no puedo tomar decisiones sobre mi propia vida sin considerar cómo te vas a sentir. Miguel, dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Nunca he querido ser una carga para ti. No eres una carga, dijo Miguel, pero su tono sugería lo contrario. Eres mi madre, pero eres mi madre de una manera que no me permite respirar. ¿No te permite respirar?, repetí, incrédula. Mamá, dijo Miguel, levantándose del sofá y comenzando a caminar por la sala. ¿Sabes por qué mi primer matrimonio no funcionó? ¿Por qué?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Porque Patricia siempre sintió que estaba compitiendo contigo, dijo Miguel. Porque cada vez que tomábamos una decisión, cada vez que hacíamos planes, yo tenía que pensar en cómo te iba a afectar. ¿Y ahora Elena no siente lo mismo? Elena es diferente, dijo Miguel,
mirando hacia su novia con una expresión que no pude descifrar completamente. Elena entiende que para que nuestra relación funcione, yo tengo que ser capaz de poner límites. ¿Qué tipo de límites? Límites sobre cuánto control tienes sobre mi vida, dijo Miguel. Y sus palabras me golpearon como una bofetada. Límites sobre cuánto permito que mis decisiones dependan de tu aprobación. ¿Mis decisiones dependen de mi aprobación?, pregunté, sintiendo cómo la indignación comenzaba a hervir en mi interior. ¿No es así?, preguntó Miguel, volteándose hacia mí. ¿Alguna vez has aprobado completamente a alguna de mis novias? ¿Alguna vez has estado completamente de acuerdo con alguna de mis decisiones importantes? Miguel, dije, tratando de mantener la calma. Siempre he querido lo mejor para ti. ¿Lo mejor según quién?, preguntó Miguel. ¿Lo mejor según tú? ¿O lo mejor según lo que yo quiero no es lo mismo? No, dijo Miguel, y su voz se volvió más fuerte a no es lo mismo. Lo que tú quieres para mí no es necesariamente lo que yo quiero para mí. ¿Y qué quieres tú para ti, Miguel?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que la respuesta me iba a destrozar. Quiero una vida donde pueda tomar decisiones sin sentirme culpable, dijo Miguel. Quiero una vida donde pueda amar a una mujer sin sentir que estoy traicionando a mi madre. Quiero una vida donde pueda ser feliz sin tener que preguntarme constantemente si mi felicidad te está lastimando. ¿Y esa vida incluye echarme de mi propia casa?, pregunté. Esa vida incluye establecer límites claros, dijo Miguel. Límites sobre dónde termina tu vida y dónde comienza la mía. ¿Y dónde termina mi vida según tú? Miguel se quedó en silencio, mirando hacia el suelo. Dímelo, Miguel, insistí. ¿Dónde termina mi vida? Mamá, dijo Miguel, y su voz sonaba derrotada. No puedes esperar que viva aquí para siempre. ¿Por qué no? Porque tengo 40 años, dijo Miguel, y sus palabras salieron como una explosión. Porque tengo 40 años y quiero casarme con Elena y tener hijos con ella, y construir una vida que sea nuestra, no tuya. ¿Y esa vida no puede existir en la misma casa donde yo vivo? No, dijo Miguel, mirándome directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. No puede. ¿Por qué no? Porque no puedo ser un esposo y un padre viviendo en la casa de mi madre, dijo Miguel. Porque no puedo construir una familia nueva mientras sigo siendo tratado como un niño. ¿Te trato como un niño? He visto, admitió Miguel. A veces sí. ¿Cómo? Preguntándome dónde voy cuando salgo, preguntándome con quién estoy, haciendo comentarios sobre mi ropa, mi comida, mis decisiones. Miguel, dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, eso no es tratarte como un niño, eso es preocuparme por ti. Es lo mismo, dijo Miguel, para mí, es lo mismo. ¿Y la solución es que me vaya de mi propia casa? La solución es que encontremos una manera de vivir nuestras vidas sin que una dependa de la otra, dijo Miguel. Why, esa manera es que yo me mude a un apartamento diminuto mientras ustedes se quedan con mi casa. El silencio que siguió a mi última pregunta fue espeso, incómodo, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. A Miguel bajó la mirada y Elena se cruzó de brazos, impaciente. No se trata del tamaño del apartamento, dijo él finalmente, con voz baja. Se trata de empezar de nuevo, de tener nuestro propio espacio. ¿A costa mía?, pregunté, sin ocultar el dolor en mi voz. Después de todo lo que he hecho por ti, mamá. No quiero que lo tomes como un castigo, dijo Miguel, acercándose unos pasos. Solo quiero que entiendas que necesito distancia para crecer. ¿Y crecer significa que yo desaparezca?, le pregunté con un nudo en la garganta. ¿Eso es lo que quieres? Quiero que vivas tranquila, sin tener que cargar con nosotros, respondió Elan, y quiero poder ser un hombre completo, sin sentir que te fallo cada vez que elijo algo diferente a lo que tú esperas. Y tú, Elena, dije, volviéndome hacia ella, ¿de verdad puedes vivir sabiendo que lo que construyen juntos empieza con desplazarme a mí? No estoy tratando de desplazar a nadie, dijo Elena, sin pestañear. Estoy tratando de construir una vida con el hombre que amo. Y esa vida no incluye vivir bajo la sombra emocional de su madre. No soy una sombra, respondí, perdiendo, por fin, el control. Soy la mujer que lo crió sola, que dejó todo por él. Soy la razón por la que tú puedes soñar con una vida cómoda en este lugar. Y te lo agradecemos, dijo Miguel, ahora con los ojos húmedos. Pero el agradecimiento no puede ser una cadena. Trog saliva. Me sentía vieja, invisible, traicionada, pero también sentía una claridad helada que no había tenido antes. Entonces ya lo decidiste, dije. Ya lo tenían todo planeado. No, así, murmuró Miguel. Pero sabíamos que iba a llegar el momento de hablarlo. Y me imagino, dije,
volviendo al sillón para sentarme con lentitud. Que también han considerado quedarse con la casa, ¿verdad? Elena no respondió, pero la rigidez en su postura fue suficiente. Pues no, continué, sacando un segundo juego de documentos del sobre que había traído conmigo. Esta casa no se vende, no se alquila, y no se transfiere a mi nombre. Y mientras yo viva, Serra mi hogar. Miguel se frotó la frente con ambas manos. En silencio, no quiero echarlos, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Pero si están tan convencidos de que necesitan su propio espacio para crecer, entonces busquen uno. Esta casa no les pertenece. ¿Estás echándonos a nosotros ahora?, preguntó Elena, con una mezcla de sorpresa y furia. No, respondí. Estoy diciendo que si quieren una vida aparte, entonces empiecen por lo más básico. Encontrar un lugar propio, Anne, como yo hice a tu edad, como tantas otras mujeres han hecho sin que nadie les regale nada. Miguel me miró, y en sus ojos vi algo distinto, tal vez respeto, tal vez resignación. Está bien, dijo finalmente. Si eso es lo que quieres, buscaremos otro lugar. No es lo que quiero, respondí suavemente, pero es lo que merezco. Me levanté, sin esperar más, y caminé hacia mi habitación. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché el silencio del otro lado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me había defendido, y que, aunque doliera, también había recuperado algo de mí. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la que mi voz temblorosa se volvió firme. 6 meses desde que por fin me levanté, no solo como madre herida, sino como mujer completa. No fue una victoria fácil, ni indolora, pero fue mía. Miguel y Elena se marcharon 2 semanas después de aquella conversación. No hubo gritos, ni reconciliaciones dramáticas, solo el silencio de los pasillos, el sonido de puertas que se cerraban, sin mirar atrás, y el peso sordo de una relación que se deshacía como hilo viejo entre los dedos. San Miguel no me miró a los ojos al salir, solo murmuró: Anne, cuídate, al dejar las llaves sobre la mesa de la entrada. Anne Elena no dijo nada, caminó por el pasillo con la cabeza en alto, como quien se marcha de un lugar que siempre consideró temporal. Yo los observé desde la sala, sin lágrimas, sin súplicas. No iba a rogar por un amor que ya no sabía cuidarme. No iba a disculparme por defender mi hogar. A la primera semana fue la más dura. La casa, que tantas veces había sentido demasiado llena, ahora parecía inmensa. El silencio no era pacífico, era ensordecido. Me despertaba sobresaltada, esperando oír los pasos de Miguel en el pasillo, el ruido de la ducha, los pleitos en la cocina, pero no había nada. Solo yo, solo mis pasos, solo mi respiración en me. Cuestioné muchas cosas. Me pregunté si había sido demasiado dura, si debía haber cedido solo un poco más. Tal vez podría haber encontrado una forma de convivir con ellos. Quizás Miguel tenía razón al decir que lo asfixiaba. Quizás Elena solo estaba protegiendo su relación, pero esos pensamientos duraban poco, porque después recordaba todo lo que había aguantado. Las miradas de juicio, los comentarios pasivo-agresivos, la forma en que mi casa se fue transformando en algo que ya no reconocía como mío. Recordaba que me hicieron sentir como una intrusa, una molestia, una pieza vieja que estorbaba en su nuevo tablero. Y me recordaba a mí misma, frente al notario hace 15 años, diciendo con voz firme: lo quiero a mi nombre. Poco a poco, el silencio dejó de doler. Se volvió mi aliado. Empecé a reconquistar cada rincón del departamento. Volví a colgar mis cortinas favoritas, esas que Elena había sugerido cambiar por algo más moderno. Cambié la vajilla antigua, pero no por vergüenza, sino porque quise regalarme algo nuevo. Regalé algunos muebles. Compré una lámpara roja para la sala, una de esas lámparas que siempre pensé que eran demasiado, y que ahora me hace compañía por las noches. Reordené mis libros, uno por uno. Volvieron a su estantería como soldados regresando del exilio. Encendí la radio y subí el volumen cuando me dio la gana. Cousin Low Q Quiz, a la hora que quise. Bailé sola en la cocina con los pies descalzos, mientras se horneaba un bizcocho. Por primera vez en años, mi casa volvió a respirar conmigo. También volví al mundo exterior. Me apunté a un taller de escritura en el Centro Cultural del barrio. Al principio, no dije mucho. Me costaba compartir, me sentía fuera de lugar entre las mujeres más jóvenes y las más sociables. Pero pronto, cuando conté mi historia, no toda, solo fragmentos, vi cómo sus ojos se llenaban de reconocimiento. Muchas de ellas también habían sido invisibles. Muchas también habían sido desplazadas. Nos reímos, lloramos y escribimos juntas. Me sentí vista de nuevo. Volví a hablar con viejas amigas. Una de ellas, Ana,
Me invitó a pasar un fin de semana en su casa en el campo. Acepté, no sabía cuánto necesitaba ese cambio de aire hasta que sentí el olor a tierra mojada en la... Mañana caminamos por senderos entre olivos. Hablamos de nuestras madres, de nuestros hijos, de los amores que ya no están, y allí, bajo un cielo que parecía más amplio que nunca, entendí que no estoy sola, que nunca lo estuve, aunque me hicieran sentirlo de Miguel. No he sabido mucho. No me llama. No escribe. Su silencio duele, pero ya no me paraliza. Una vecina me dijo que se casaron en junio, como planearon. Una ceremonia pequeña, discreta. No hubo invitación. Ni siquiera una nota, nada al principio. Esa ausencia me mordía el pecho como un animal pequeño y persistente. Pero, con el tiempo, aprendí a convivir con la herida. Ahora sé que el amor también tiene formas crueles, que no todos los hijos agradecen, y que no por eso dejamos de ser madres. A veces me siento frente al balcón con una taza de té, y veo a las familias pasar. Por la calle, parejas jóvenes, empujando cochecitos, personas mayores caminando de la mano, universitarios riendo y yo, una mujer de 62 años que sigue aquí, que respira, que escribe, que recuerda, que sigue. Hace poco, volví a abrir la carpeta donde guardo los documentos del departamento, no porque los necesitara, solo para ver mi nombre impreso, una vez más. Carmen Rodríguez Mendoza, en mayúsculas, clara, firme. Miau, ese nombre es más que una firma, es una vida en cada madrugón, cada sacrificio, cada renuncia. Es la mujer que lloró en silencio cuando su esposo murió. Es la madre que se tragó el miedo para no transmitírselo a su hijo. Es la mujer que, a pesar de todo, nunca dejó de amar. Ni ahora, esa mujer ha vuelto a ocupar su lugar. Mi casa está en paz, no porque esté vacía, sino porque está llena de mí. Soy Carmen Rodríguez Mendoza, dueña de mi hogar, dueña de mi historia, dueña de mis silencios y mis palabras. Y, por fin, dueña de mi nombre.